Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta, es hoy la imagen del colapso, un estado fallido, empobrecido, aislado y marcado por el exilio de más de 7 millones de personas. Y en el centro de esta crisis, un nombre: Nicolás Maduro Moros. En el poder en Venezuela desde 2013, es una de las figuras más controvertidas de la política latinoamericana contemporánea. Es conductor del Metro de Caracas y dirigente sindical. Su ascenso estuvo estrechamente ligado a Hugo Chávez, quien lo señaló como su sucesor político antes de morir. Desde entonces, Maduro ha encabezado el aparato de gobierno durante uno de los periodos más críticos de la historia reciente del país. Su gestión ha transcurrido entre crisis económicas profundas, protestas masivas, procesos electorales cuestionados y un creciente aislamiento internacional. A pesar de ello, se ha mantenido en el control del poder, en medio de una confrontación prolongada con la oposición y con buena parte de la comunidad internacional. Prepárese para adentrarse en una historia donde el poder no se hereda únicamente en discursos, sino también en estructuras, lealtades y silencios. Esta no es solo la historia de un hombre, sino la de un país atrapado entre una promesa incumplida y una realidad que se fue desmoronando con el paso de los años. Desde los pasillos del poder hasta las calles marcadas por la escasez, este documental recorre el camino de una herencia política, la consolidación del control y las consecuencias de una caída que aún sigue en desarrollo. A través de documentos, testimonios y análisis contextual, exploraremos cómo Venezuela llegó a este punto y qué papel jugó Nicolás Maduro Moros en uno de los procesos políticos más complejos y debatidos de la historia reciente de América Latina. Maduro. Herencia, poder y caída. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Según la biografía oficial y fuentes de referencia como Británica y Wikipedia, Nicolás Maduro nació en Caracas, Venezuela, el 23 de noviembre de 1962. Su madre, Teresa de Jesús Moros Acevedo, era colombiana, originaria de Cúcuta, una ciudad fronteriza históricamente marcada por el tránsito constante entre Colombia y Venezuela. Su padre, Nicolás Maduro García, fue un dirigente sindical venezolano, activo desde joven en el movimiento laboral y en las corrientes de izquierda del país. Sin embargo, el lugar exacto de nacimiento de Nicolás Maduro García no está plenamente verificado de forma pública. La información disponible proviene de documentos secundarios que no coinciden entre sí. Algunas referencias señalan que pudo haber nacido en el estado Falcón, en localidades como Coro, Sabana Alta o Comarevo, aunque no existe una partida de nacimiento pública y definitiva que lo confirme. Otros registros indican que su inscripción escolar estuvo asociada al Colegio José Eusebio Caro, en Ocaña, Colombia. Un dato que ha sido citado en distintas investigaciones, pero que no constituye prueba de nacimiento en ese país, sino parte de un conjunto de registros fragmentados. En 2013, durante una entrevista en el canal de televisión colombiano NTN 24, el ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochés, presentó un documento que dijo ser el registro civil de nacimiento de Nicolás Maduro. Según lo mostrado por Cochés, este documento databa del 20 de noviembre de 1961 y afirmaba que Maduro habría nacido en Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander. De ser cierto, sostuvo el ex diplomático, eso le otorgaría la nacionalidad colombiana y, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, le impediría desempeñar el cargo de jefe de Estado. En la entrevista, Cochés explicó que, según ese registro, Maduro habría nacido el 22 de noviembre con el nombre de Nicolás Alejandro Maduro Moros y que sus padres eran de origen colombiano. La declaración generó polémica y reacciones inmediatas. Sin embargo, al investigarse el supuesto documento, las autoridades colombianas de la Registraduría Nacional del Estado Civil concluyeron que no se trataba de una partida de nacimiento oficial válida.
El director de identificación de la registraduría señaló que el formato presentado no correspondía con el que utiliza esa entidad, que el número de identificación personal incluido pertenecía a otro ciudadano y que el documento carecía de firma y sellos auténticos. En consecuencia, las autoridades colombianas desestimaron su autenticidad, reafirmando que no existe evidencia válida de que Nicolás Maduro haya nacido en Colombia. La nacionalidad de Nicolás Maduro ha sido, durante años, un tema recurrente en el debate político y mediático. Documentos, versiones enfrentadas y acusaciones cruzadas han alimentado una controversia que, más allá de lo jurídico, se convirtió en un instrumento de confrontación política. Las investigaciones oficiales disponibles sostienen que nació en Caracas, Venezuela, mientras que los documentos alternativos difundidos públicamente fueron descartados por carecer de validez legal. Sin embargo, el origen colombiano de su madre y la existencia de registros fragmentados han servido para mantener viva la duda en ciertos sectores. En ausencia de pruebas concluyentes que contradigan la versión oficial, el debate sobre su nacionalidad permanece más en el terreno político que en el jurídico. Nicolás Maduro Moros pasó su adolescencia en el populoso barrio de El Valle, en Caracas, imbuido desde muy joven en el activismo político que marcó a su familia de clase trabajadora. A principios de los años 70, ya en el Liceo José Ábalos, se involucró en la vida estudiantil y pronto llegó a ser presidente de la Asociación de Estudiantes, una manifestación temprana de su interés por la organización social y la lucha colectiva. Los registros de la época señalan que, aunque completó la secundaria, no ingresó a la educación universitaria formal. Más allá de la política, la música también formó parte de su juventud. En esos años, Maduro fue miembro de una banda de rock llamada Enigma, en la que tocaba el bajo, una experiencia que reflejaba su cercanía con la cultura juvenil urbana de la Caracas de esa década. Paralelamente, su inclinación ideológica lo llevó a militar en organizaciones de izquierda como la Liga Socialista, desde donde desarrolló redes que consolidarían su compromiso político en los 80. Estos años formativos, marcados por la música, la política estudiantil y el activismo en movimientos de izquierda, constituyeron la base de su identidad política y lo prepararon para los desafíos que vendrían. A mediados de la década de 1980, esa preparación tomó un rumbo decisivo. En 1986, con aproximadamente 24 años de edad, Maduro obtuvo una beca otorgada por su organización política para viajar a La Habana, Cuba, y estudiar en la Escuela Nacional de Cuadros Nico López, un centro de formación ideológica dirigido por la Unión de Jóvenes Comunistas Cubana. Durante ese año en la isla, recibió instrucción política y organizativa en principios marxistas-leninistas que reforzarían su compromiso con el socialismo. Este periodo representó su única formación política formal posterior a la escuela secundaria y se convertiría en un hito en su trayectoria hacia la vida sindical y, más adelante, la política nacional. Tras completar su formación política en la escuela Nico López, Nicolás Maduro regresaba a Venezuela. No volvía como llegó. El joven militante retornaba con una convicción reforzada y una idea clara del camino que debía seguir. Ese viaje marcaba el cierre de una etapa de aprendizaje y el inicio de otra, más dura y decisiva, la organización, la calle, el sindicalismo. Aún no había poder ni escenarios nacionales. Solo el comienzo silencioso de una trayectoria que, con el tiempo, lo llevaría al centro de la política venezolana. Al regresar a Caracas en 1987, Nicolás Maduro se integró de inmediato a la vida política y sindical del país. Comenzó a trabajar como conductor en el Metro de Caracas, donde impulsó la creación del Sindicato de Trabajadores del Metro, una plataforma que le permitió consolidar su activismo y ascender dentro del movimiento de izquierda venezolana. Sus raíces ideológicas se forjaron en una vertiente del marxismo-leninismo de línea dura, marcada por la disciplina política y la organización de base. Pero en 1992, un acontecimiento aparentemente ajeno a su trayectoria estaba a punto de alterar no solo su destino personal, sino el de millones de venezolanos.
La escena política nacional cambiaría para siempre con la irrupción de un ambicioso coronel, Hugo Chávez Frías. La madrugada del 4 de febrero de 1992, Venezuela despertó bajo el estruendo de los tanques y el sonido de los disparos. Un grupo de oficiales del ejército, encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, intentaba derrocar al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. La insurrección, planificada en secreto durante años dentro de las Fuerzas Armadas, buscaba tomar simultáneamente los principales centros de poder, el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Defensa y varias guarniciones militares del país. Pero el plan fracasó. Chávez no logró capturar al presidente ni controlar Caracas. Las comunicaciones se perdieron, varias unidades se rindieron y, antes del amanecer, el levantamiento estaba derrotado. Horas después, Hugo Chávez apareció en cadena nacional, vestido con uniforme militar. Asumió la responsabilidad del golpe y pronunció una frase que marcaría la historia venezolana. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Aquellas dos palabras, por ahora, transformaron una derrota militar en el nacimiento de un símbolo político. Chávez fue encarcelado, pero su imagen ya había penetrado en una sociedad golpeada por la crisis económica, la corrupción y el desencanto con la clase política tradicional. El golpe había fallado, pero el proyecto apenas comenzaba. Después de que Chávez asumiera públicamente la responsabilidad de la insurrección y ordenara a los militares sublevados de poner las armas, fue detenido horas más tarde por las Fuerzas Armadas y trasladado bajo custodia. Inicialmente permaneció recluido en el cuartel San Carlos, una prisión militar. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel de Yare, al sur de Caracas, donde permaneció encarcelado durante casi 2 años. No fue sometido a un juicio inmediato. Su situación quedó atrapada entre la presión política, el desgaste del sistema institucional y el temor de que su figura adquiriera una mayor relevancia pública. Durante su encarcelamiento, Chávez pasó de ser un oficial prácticamente desconocido a convertirse en un referente simbólico del descontento nacional, en un país golpeado por una profunda crisis económica y una creciente pérdida de legitimidad política. En 1994, 2 años después, recibió un indulto del presidente Rafael Caldera y fue liberado, cerrando su etapa como militar rebelde y abriendo el camino a su transformación en actor político. Mientras Hugo Chávez estuvo encarcelado, su figura atrajo la atención no solo desde sectores militares, sino también desde organizaciones civiles que empezaban a articularse en torno a su causa. Fue en ese clima de movilización y solidaridad donde se produjo el primer contacto personal entre Chávez y Nicolás Maduro. El 16 de diciembre de 1993, Nicolás Maduro, entonces dirigente sindical y activista vinculado al movimiento bolivariano, tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Hugo Chávez en la prisión de Yara. Formaba parte de una comitiva de trabajadores y delegados sindicales autorizados a visitarlo, interesados no solo en su liberación, sino también en debatir ideas que ya trascendían la insurrección armada. El encuentro fue breve, pero significativo. Chávez y Maduro intercambiaron impresiones sobre la situación del país y sobre el rumbo de la organización política que comenzaba a gestarse fuera de los muros de la prisión. A partir de ese momento, Maduro se integró de manera más activa a las redes que rodeaban la figura de Chávez, acompañándolo tras su liberación y convirtiéndose progresivamente en uno de sus colaboradores más cercanos. Fue en ese mismo entorno, marcado por el fragor de la lucha por la liberación de Chávez, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores cruzaron sus caminos por primera vez. Ella, abogada comprometida con la defensa de los militares presos, él, activista cercano al movimiento emergente, coincidieron en asambleas, reuniones y gestiones políticas impulsadas por la causa del líder encarcelado.
Años después, Cilia Flores recordaría que fue en una reunión en el populoso barrio de Catia cuando lo observó con atención y pensó, ¡qué inteligente! Con el tiempo, aquella afinidad inicial fue transformándose en camaradería, luego en una relación personal y finalmente en una pareja consolidada, que formalizó su unión el 15 de julio de 2013, en Caracas. Desde la histórica victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, Venezuela inició un profundo giro político. Chávez, un militar retirado convertido en líder carismático del movimiento Quinta República, obtuvo más del 56% de los votos, derrotando a los partidos tradicionales que habían dominado la política venezolana por décadas. Su triunfo simbolizó el fin de un ciclo y el comienzo de la llamada Revolución Bolivariana. Juramentado presidente en febrero de 1999, Chávez no tardó en poner en marcha un ambicioso proyecto de transformación institucional y social. Bajo su mandato se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, que redactó una nueva constitución, la base legal del proyecto bolivariano, y reconfiguró el poder del Estado. Fue en ese contexto que Nicolás Maduro comenzó a desempeñar un papel cada vez más visible dentro del chavismo. Desde los primeros años del proyecto bolivariano, Maduro ocupó espacios clave dentro del nuevo poder político venezolano. En 1999 fue designado miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución, un hito fundamental en la consolidación del chavismo como fuerza dominante en el país. Ese protagonismo inicial le permitió dar el siguiente paso en su carrera política. Más tarde fue elegido diputado a la Asamblea Nacional, donde reforzó su influencia interna y se afianzó como uno de los colaboradores más leales y cercanos a Hugo Chávez. Su ascenso dentro del gobierno se aceleró de manera decisiva en 2006, cuando Chávez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Desde la Cancillería, Maduro se convirtió en el principal portavoz internacional del proyecto bolivariano, impulsando alianzas regionales como la ALBA y reforzando vínculos estratégicos con países aliados de Venezuela. Cuando Hugo Chávez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores en 2006, Nicolás Maduro no asumió un cargo meramente protocolar. Lo que se le confió fue la articulación internacional de la revolución bolivariana en un escenario global cada vez más polarizado y hostil para los gobiernos que desafiaban la hegemonía tradicional. Durante los 7 años que permaneció al frente de la Cancillería, su misión fue clara: proyectar hacia el exterior la estrategia chavista, combinando afinidad ideológica con un pragmatismo orientado a la supervivencia política del régimen. No se trataba solo de discursos, sino de construir apoyos, dependencias y equilibrios. El trabajo de Maduro, en ese sentido, estuvo lejos del de un diplomático convencional. Desde la política exterior, tejió una red de interdependencias estratégicas, alineando los intereses de Venezuela con los de potencias y actores que compartían tensiones con Occidente o aspiraciones dentro de un orden internacional multipolar. Este posicionamiento no fue accidental ni puramente retórico. Fue el resultado de un proceso deliberado, diseñado para garantizar la continuidad institucional y geopolítica del chavismo más allá de la figura de Hugo Chávez. En ese entramado, Maduro fue consolidándose como un operador central, reconocido dentro de esa red de alianzas. Así, su gestión como canciller se convirtió en la base sobre la que más tarde afianzó su liderazgo interno y su legitimación externa, hasta emerger, tras la muerte de Chávez, como la figura principal del Estado venezolano y heredero político de un proyecto que ya había asegurado respaldo más allá de sus fronteras. Tras ser reelegido en octubre de 2012, Hugo Chávez dio un paso decisivo, nombró a Nicolás Maduro como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. No fue solo una designación administrativa, sino una señal inequívoca de confianza y el punto culminante en la carrera política de quien ya se perfilaba como su heredero.
El gobierno de Hugo Chávez surgió del colapso del sistema político tradicional venezolano, erosionado durante décadas por la desigualdad, la corrupción y la creciente desconexión entre el poder y la sociedad. Su llegada al poder en 1999 no fue un accidente histórico, sino la expresión de un profundo malestar social que encontró en Chávez un liderazgo carismático, confrontacional y disruptivo. En sus primeros años, el chavismo logró avances concretos. Amplió el acceso a la salud y la educación, redujo los niveles de pobreza en un contexto de altos precios del petróleo y devolvió protagonismo político a sectores históricamente excluidos. Chávez redefinió la relación entre el Estado y la renta petrolera y colocó a Venezuela en el centro del debate regional sobre soberanía, integración latinoamericana y modelos alternativos al neoliberalismo. En el plano internacional, su gobierno alteró el equilibrio político de América Latina. Impulsó alianzas regionales, promovió un discurso de independencia frente a Estados Unidos y se alineó con potencias y actores que compartían tensiones con Occidente o aspiraciones dentro de un orden internacional multipolar. Venezuela dejó de ser un actor periférico para convertirse en un referente ideológico, admirado por algunos y cuestionado por otros. Sin embargo, estos logros convivieron con desaciertos estructurales. La concentración progresiva del poder, el debilitamiento de las instituciones, la dependencia casi absoluta del petróleo y la ausencia de una estrategia de diversificación económica dejaron al país en una situación de vulnerabilidad. El uso político de la renta petrolera, la polarización extrema y la erosión de los contrapesos democráticos limitaron la sostenibilidad del proyecto más allá del liderazgo personal de Chávez. La Constitución de 1999, aprobada mediante referendo, amplió derechos sociales y mecanismos de participación ciudadana. No obstante, también rediseñó el sistema político fortaleciendo de manera significativa la figura presidencial. Reformas posteriores e interpretaciones institucionales consolidaron un modelo en el que el poder se articuló en torno al liderazgo de Chávez más que a instituciones independientes. El Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos clave pasaron a alinearse sistemáticamente con el Ejecutivo, debilitando los mecanismos de control propios de una democracia liberal. En el terreno político, varios dirigentes opositores enfrentaron procesos judiciales, inhabilitaciones administrativas o presiones que derivaron en el exilio. Aunque el gobierno sostuvo que se trataba de acciones legales contra delitos específicos, organismos nacionales e internacionales documentaron un uso selectivo de la justicia, reduciendo el espacio efectivo para la competencia política. La relación con los medios de comunicación fue otro punto de inflexión. En 2007, el Estado decidió no renovar la concesión de RCTV, una de las principales cadenas televisivas críticas del gobierno. A esto se sumaron sanciones, cierres y presiones regulatorias sobre otros medios privados, mientras se expandía un sistema de medios públicos alineados con el discurso oficial. El resultado fue una reducción progresiva del pluralismo informativo, especialmente en la televisión abierta. En el ámbito económico, las expropiaciones impulsadas por el gobierno buscaban devolver al Estado el control de sectores considerados estratégicos. Sin embargo, en muchos casos estas empresas pasaron a manos públicas sin planificación técnica ni inversión sostenida. La consecuencia fue una caída progresiva de la producción, pérdida de empleo formal y un aumento de la dependencia de importaciones, particularmente de alimentos y bienes básicos. Paralelamente, Venezuela destinó una parte significativa de su renta petrolera a ayudas internacionales. Países como Cuba y varios estados del Caribe recibieron petróleo en condiciones preferenciales, con pagos diferidos o en especie. Mientras los precios del crudo se mantuvieron altos, este esquema fue viable, pero redujo el ingreso inmediato de divisas y limitó la capacidad de ahorro e inversión del país. A esto se sumó el financiamiento de proyectos y actores políticos ideológicamente afines en el exterior, sin generar retornos económicos directos para la economía nacional. El efecto combinado de estas políticas no provocó un colapso inmediato, pero sí un deterioro gradual.
Al morir Hugo Chávez en marzo de 2013, la economía venezolana aún se sostenía gracias al petróleo, pero ya mostraba señales claras de fragilidad, desaceleración del crecimiento, inflación superior al 50%, déficit fiscal creciente, baja producción interna y distorsiones causadas por los controles de precios y de cambio. En síntesis, Venezuela no estaba en colapso al momento de la muerte de Chávez, pero su modelo económico y político funcionaba con desequilibrios profundos. El chavismo transformó al país y redefinió su papel regional, pero dejó una estructura altamente dependiente del liderazgo personal, del petróleo y del control estatal. Cuando ese equilibrio se rompió en los años siguientes, las fragilidades acumuladas quedaron expuestas. ...5 de marzo, 2013. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La muerte de Hugo Chávez fue anunciada oficialmente el 5 de marzo de 2013, tras una prolongada y compleja batalla contra el cáncer. Esa es la versión respaldada por los comunicados del Estado venezolano y por los registros públicos de la época. Sin embargo, desde entonces han circulado especulaciones persistentes que sostienen que Chávez pudo haber fallecido meses antes y que su muerte habría sido ocultada mientras se definía la transición del poder. Estas versiones, aunque ampliamente difundidas en redes sociales y medios opositores, no han sido demostradas con pruebas verificables. Entre los testimonios más citados se encuentra el de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, quien afirmó que tuvo conocimiento de la muerte de Chávez en diciembre de 2012 tras una supuesta llamada de Diosdado Cabello. A esto se suman las declaraciones de Leamsi Salazar, ex jefe adjunto de la Guardia Presidencial, quien aseguró en entrevistas que Chávez habría muerto en La Habana entre el 28 y el 30 de diciembre de 2012, y que su cuerpo fue trasladado posteriormente a Venezuela. También han circulado versiones que cuestionan la autenticidad de las fotografías publicadas en febrero de 2013, en las que Chávez aparece leyendo un periódico cubano, señalándolas como un posible montaje destinado a sostener la versión oficial de que aún seguía con vida. Es fundamental subrayar que ninguna de estas teorías ha sido probada con evidencia documental sólida, independiente y verificable. Se trata de testimonios, relatos periodísticos y declaraciones provenientes de actores con posiciones políticas definidas o intereses personales, lo que impide considerarlas como pruebas concluyentes desde una perspectiva histórica. Nicolás Maduro Moros, hasta entonces vicepresidente, asumió la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez y, poco más de un mes después, fue a elecciones en abril de 2013. En esos comicios se impuso por un margen estrecho al candidato opositor Enrique Capriles Radonsky. 5 años más tarde, en 2018, Maduro buscó la reelección y se enfrentó a Henry Falcón, en un proceso ampliamente cuestionado debido a la exclusión de sectores clave de la oposición y a la falta de garantías electorales. Para 2024, el escenario político cambió de forma significativa. La oposición eligió en elecciones primarias a María Corina Machado, quien emergió como la figura central del desafío al poder y concentró un amplio respaldo popular. Sin embargo, su inhabilitación política le impidió competir directamente, aunque su liderazgo marcó el rumbo de la campaña. Ante ese escenario, la oposición respaldó como candidato a Edmundo González Urrutia. Las elecciones de ese año fueron nuevamente impugnadas por la oposición y cuestionadas por parte de la comunidad internacional. Mira, los están agarrando. ¡Libertad!
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, Venezuela ingresó en una secuencia de crisis encadenadas que transformaron al país de manera profunda y duradera. A las protestas masivas motivadas por la escasez, la inflación y el deterioro acelerado de la calidad de vida, se sumó una crisis económica sin precedentes. La hiperinflación, el colapso de los servicios públicos, la caída sostenida de la producción petrolera y una contracción histórica del ingreso nacional empujaron a millones de venezolanos a abandonar el país, dando lugar a uno de los mayores éxodos migratorios del continente. En paralelo, organismos nacionales e internacionales comenzaron a documentar un patrón constante de represión, detenciones arbitrarias, persecución a dirigentes opositores y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas. La confrontación política interna se volvió permanente, y cada nuevo ciclo de protestas fue respondido con mayor control, vigilancia y uso de la fuerza por parte del Estado. Nos lanzan bombas y nos lanzan perdigones. Nos están tomando nuestro derecho, ¿vale? No puede ser así, que nosotros queremos marchar porque nosotros estamos pasando hambre, mientras que ellos están allá vivos, así, relajados, mientras que nosotros estamos aquí. Me obstina a mí pure 8 horas haciendo una cola por una orinotanga, no hay medicina, nos están matando. Este escenario alcanzó un punto de inflexión en 2019 con la irrupción de Juan Guaidó. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Como presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó se juramentó como presidente encargado, amparándose en una interpretación de la Constitución y denunciando la ilegitimidad del mandato de Maduro tras las elecciones de 2018. Su proclamación fue rápidamente reconocida por Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina y varias potencias europeas. Por primera vez desde la llegada de Maduro al poder, el régimen enfrentó un desafío político con respaldo internacional explícito. La figura de Guaidó alteró el equilibrio interno, generó expectativas de cambio, fragmentó lealtades, intensificó la presión diplomática y aceleró la imposición de sanciones económicas y financieras dirigidas al núcleo del poder estatal. Sin embargo, ese impulso no se tradujo en una ruptura definitiva. El alto mando militar permaneció leal al gobierno, el aparato institucional siguió bajo control del chavismo y la oposición entró en una fase de desgaste, marcada por divisiones internas y el agotamiento social tras años de crisis. En el plano internacional, la confrontación con Estados Unidos se profundizó durante la primera presidencia de Donald Trump. Washington desconoció a Maduro, sostuvo el reconocimiento a Guaidó y reforzó un esquema de sanciones que impactó directamente sobre el petróleo, las finanzas y el acceso de Venezuela al sistema internacional. La relación entre ambos gobiernos se convirtió en una confrontación abierta. Desde Caracas se habló de asedio, bloqueo y guerra económica, desde Washington, de dictadura, corrupción y crimen organizado. Venezuela dejó de ser solo una crisis nacional para convertirse en un conflicto geopolítico, observado y disputado en los principales foros del mundo. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la política de Estados Unidos hacia Venezuela evolucionó hacia un enfoque más pragmático y negociador. A partir de 2022, Washington comenzó a flexibilizar parcialmente las sanciones, condicionando ese alivio a compromisos concretos del gobierno venezolano, entre ellos un punto clave, la realización de elecciones libres, competitivas y con garantías democráticas supervisadas por observadores internacionales. En ese contexto se produjo uno de los gestos más significativos del acercamiento bilateral, la liberación de Alex Saab en diciembre de 2023. Saab, capturado en Cabo Verde en 2019 y extraditado a Estados Unidos bajo cargos de corrupción y lavado de activos, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros y de los acuerdos políticos alcanzados entre ambas partes. Para la administración Biden,
esta medida representó una ventana al diálogo y un incentivo para buscar una salida electoral a la prolongada crisis venezolana. Saab era visto como el principal operador financiero del régimen chavista. Sin embargo, ese compromiso pronto sería puesto a prueba. En las elecciones presidenciales de julio de 2024, la oposición y amplios sectores internacionales, incluido el gobierno de Estados Unidos, reconocieron a Edmundo González como ganador legítimo, basándose en evidencia y datos de votación, mientras que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, se negó a liberar resultados oficiales y declaró la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. Ante la negación de esos resultados por parte del régimen chavista, Washington respondió sancionando a altos funcionarios vinculados con la obstrucción electoral y la represión, denunciando la violación de derechos democráticos y apoyando la causa de la oposición. Tras el anuncio de los resultados, la protesta dejó de ser un acto aislado y se transformó en un fenómeno nacional. Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, las calles se llenaron de ciudadanos que ya no coreaban consignas políticas, sino una sola acusación, repetida como un eco colectivo: fraude. La respuesta del régimen fue brutal. Se reactivó la llamada Operación Tuntún, allanamientos nocturnos sin orden judicial, listas negras, detenciones en la madrugada. Golpes secos en las puertas que no anunciaban justicia, sino castigo. La Guardia Nacional Bolivariana, junto a los cuerpos de inteligencia del Estado, SEBIN y el DGCIN, tomó el control de las zonas más activas. Hubo disparos de perdigones a quemarropa, gases lacrimógenos lanzados dentro de edificios residenciales y el uso sistemático de colectivos armados para sembrar terror y desmovilización. Entre los detenidos hubo estudiantes, menores de edad, testigos electorales y ciudadanos cuyo único delito fue grabar con su teléfono lo que estaba ocurriendo. Mientras el miedo avanzaba por las calles, María Corina Machado ejecutaba una jugada que el poder no había anticipado. No llamó a la violencia. No proclamó un gobierno paralelo. Hizo algo mucho más peligroso para una dictadura: presentó pruebas. Ganamos y todo el mundo lo sabe. En todos los estados del país, en todos, ganamos. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. Actas originales de votación, firmadas y selladas, comenzaron a hacerse públicas de manera sistemática. Mesa por mesa. Centro por centro. 158. El mundo, 967. Acta en mano, todos los testigos tienen sus actas en mano. Edmundo González Urrutia, 1992. Maduro, se roban a celebrar. Edmundo, ajá. Edmundo, 1060. Los números no coincidían con los anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La maquinaria propagandística del régimen intentó desacreditar los documentos, pero el peso de la evidencia era contundente. Las actas eran oficiales. Eran reales. Y demostraban que el resultado había sido alterado. Lejos de retroceder, la represión se intensificó. Centros de detención como el Helicoide y cárceles de máxima seguridad volvieron a llenarse.
Organizaciones de derechos humanos documentaron desapariciones temporales, torturas psicológicas y tratos crueles. El presidente electo fue forzado al exilio. María Corina Machado pasó a la clandestinidad. La persecución se volvió total. Los opositores que no fueron encarcelados buscaron refugio en embajadas o huyeron del país. Aparentemente, la fuerza se había impuesto. Poco después, Nicolás Maduro fue juramentado para un nuevo periodo. La dictadura parecía consolidarse, con una oposición fragmentada y dispersa. Pero la historia aún no había terminado. La geopolítica daría un giro brusco apenas meses después, con la victoria de Donald J. Trump en Estados Unidos. Un acontecimiento que marcaría, de forma irreversible, el destino del régimen chavista y abriría uno de los capítulos más impredecibles de la historia contemporánea. Trump regresa a la Casa Blanca en un contexto distinto. Con la experiencia del pasado a cuestas, la incógnita ya no es si habrá presión, sino si esta vez podrá cerrar un conflicto que quedó inconcluso, o si Nicolás Maduro volverá a demostrar su capacidad de resistir. Esta vez, la Casa Blanca se convierte en el escenario de una nueva cruzada. Desde el corazón del poder, en la avenida Pennsylvania, Donald J. Trump rompe con décadas de diplomacia cautelosa y eleva el tono del enfrentamiento. Con un discurso directo y sin matices, su administración redefine al régimen venezolano y a su líder, no solo corruptos, no solo autoritarios, sino narcoterroristas. Según esta visión, Maduro encabeza una red criminal que combina drogas, violencia y poder político, con efectos que, afirman, trascienden las fronteras venezolanas y alcanzan directamente a Estados Unidos. El término narcoterrorista ya no funciona como una etiqueta diplomática. Es una sentencia política. Un desafío abierto y frontal que marca un punto de quiebre en la confrontación. A partir de ese momento, las vías tradicionales quedan relegadas. Las reuniones en la ONU pierden peso. La Corte de Derechos Humanos deja de ser un factor determinante. Las sanciones económicas se consideran insuficientes. Y los votos en la OEA, incapaces de cambiar el curso de los acontecimientos. Con un equipo de línea dura al frente, la administración Trump redefine las reglas del juego al señalar a Maduro como jefe del llamado Cartel de los Soles. Un movimiento que saca el conflicto del terreno diplomático y lo traslada al ámbito de la seguridad nacional, abriendo un escenario en el que la presión política deja paso a una lógica mucho más peligrosa. Ya no se trata solo de aislar a un régimen. Se trata de enfrentarlo. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. 7 de agosto, 2025, Departamento de Justicia, Washington, D.C. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. Agosto de 2025, Caracas, Venezuela. A estas alturas piensan que nos van a asustar con eso. ¿De verdad creen eso los gringos? Sus tremendos asesores de aquí, a los que ellos les hacen caso, que a estas alturas nos van a asustar. Ni prendió en candela, ¿oyeron? Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está.
Lo que siguió desató una tensión sin precedentes en el hemisferio occidental. Un escenario marcado por decisiones políticas, presiones diplomáticas y movimientos estratégicos que reconfiguraron el equilibrio de poder en la región. El 19 de agosto de 2025, Estados Unidos hizo oficial el envío de varios destructores de guerra, equipados con sistemas avanzados, acompañados por miles de efectivos y activos de vigilancia, hacia aguas internacionales próximas a Venezuela. El objetivo declarado: intensificar la lucha contra el narcotráfico y frenar el flujo de drogas atribuido al llamado Cártel de los Soles con destino al territorio norteamericano. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. En noviembre de 2025, el Pentágono dio nombre a lo que hasta entonces había sido una serie de movimientos graduales. Operación Lanza del Sur. Con ese anuncio, el despliegue dejó de ser una operación puntual y pasó a convertirse en una estrategia regional de largo alcance, coordinada desde el Comando Sur de Estados Unidos. Sea quien sea, el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Se queda preso. O se queda como se quede, pero se queda. No queremos aquí que vengan los gringos a esclavizarnos. Yankees, go home. Durante noviembre, la tensión en el Caribe comenzó a escalar de manera visible. La Armada y fuerzas estadounidenses llevaron a cabo múltiples ataques contra embarcaciones calificadas como narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Se emplearon misiles y fuerza letal, dejando decenas de muertos. El Pentágono aseguró que se trataba de operaciones dirigidas contra el narcotráfico. Sin embargo, críticos y observadores internacionales pusieron en duda la legalidad de los ataques y la ausencia de pruebas concluyentes que respaldaran esas acusaciones. Pocos días después, la confrontación dio un nuevo giro. A finales de noviembre, el presidente Donald Trump declaró públicamente que el espacio aéreo alrededor de Venezuela debía considerarse cerrado en su totalidad. El anuncio provocó cancelaciones masivas de vuelos comerciales y desató una grave crisis logística en la región. Desde Caracas, el gobierno venezolano respondió calificando la medida como una amenaza colonialista y una violación directa de su soberanía aérea. Y Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. En ese mismo contexto, el 21 de noviembre, Trump habría sostenido una llamada directa con Nicolás Maduro. Según versiones que trascenderían posteriormente, le ofreció una salida política junto a su familia, fuera del poder, advirtiendo que, de no aceptarla, el escenario militar se volvería inevitable. El mensaje llegó apenas días después del despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en la región, reforzando de forma inequívoca la señal de presión máxima. La reacción del chavismo fue inmediata. Las principales figuras del régimen denunciaron lo que calificaron como un intento de golpe imperialista. Acusaron a Estados Unidos de buscar el control de los recursos petroleros venezolanos y de financiar operaciones de desestabilización interna. Desde la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez anunció la apertura de investigaciones formales sobre los ataques marítimos atribuidos a fuerzas estadounidenses. Que divide entre malos y buenos, y los malos siempre somos los latinos y los buenos siempre son los gringos, pretender un plan de cambio de régimen. En diciembre, la presión se trasladó al corazón económico del conflicto. Fuerzas estadounidenses interceptaron varios buques petroleros en el Caribe, acusados de operar bajo banderas falsas para transportar crudo venezolano en violación de las sanciones.
en lo que Washington describió como una ofensiva contra la llamada flota fantasma. El impacto fue inmediato. Las exportaciones petroleras de Venezuela se redujeron drásticamente. El régimen venezolano sabía que no podía derrotar militarmente a Estados Unidos. También entendía que una invasión convencional total era poco probable según las señales públicas de Washington. El despliegue era real, pero no anunciaba una guerra inmediata de cambio de régimen. Desde ese punto, la pregunta no era cómo ganar, sino otra mucho más urgente: cómo sobrevivir políticamente a una presión que no busca invadir, pero sí asfixiar. Entonces, ¿qué creían que iba a suceder? Basado en precedentes como Irán, Corea del Norte, Cuba o Siria, el chavismo interpretó el movimiento como presión coercitiva, no como el inicio de una invasión. Estados Unidos mostraba músculo para condicionar, no para ocupar. Bajo esa lógica, el régimen apostó a que no habría desembarco, ni bombardeos masivos, ni una ocupación prolongada. Una lectura coherente con 20 años de política exterior estadounidense. Para el chavismo, no era una guerra convencional, sino una confrontación no cinética, sanciones, aislamiento y desgaste. No se preparaban para vencer, sino para resistir sin combatir. Pero el destino de Nicolás Maduro Moros ya se debatía lejos de Caracas, en la sala de guerra del Pentágono. Listen to me. Not war, jet speeds, the people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. Entre noviembre y diciembre de 2025, el chavismo intensificó una estrategia política centrada en la defensa de la soberanía nacional y en la resistencia frente a supuestas amenazas externas. En ese escenario, reforzó de forma visible su alianza cívico-militar, proyectando una imagen de cohesión interna y control del territorio en medio de una presión internacional cada vez más evidente. La ofensiva comunicacional incluyó convocatorias a influenciadores, artistas y figuras públicas afines, encargados de amplificar los mensajes oficiales de unidad y resistencia. La estrategia apeló deliberadamente a las emociones y a la cultura popular, fusionando política y espectáculo mediante actos públicos, contenidos audiovisuales y piezas musicales que incluso incorporaban la voz del propio Nicolás Maduro, bajo consignas como No War, Yes Peace. No crazy girl. Please. Yes, peace. Yes, peace. Peace forever. Peace. Incansables, invencibles, indestructibles y vencedores de todas las épocas. Esta Caracas defendida. En redes sociales y medios oficialistas se consolidó así una narrativa según la cual Venezuela era presentada como víctima de una agresión externa, mientras el discurso de la paz se entrelazaba de forma constante con la exigencia de soberanía y autodeterminación, reforzando el relato de resistencia que el chavismo buscó imponer en la antesala de los acontecimientos que vendrían después. El 2 de enero de 2026, a las 11:46 de la noche, hora de Caracas, el presidente Donald Trump ordenó al ejército de los Estados Unidos avanzar con la Operación Resolución Absoluta. A lo largo de la noche, comenzaron a despegar aeronaves desde 20 bases terrestres y marítimas distribuidas en todo el hemisferio occidental. En total, más de 150 aeronaves, entre bombarderos, cazas, aviones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, además de helicópteros, permanecieron en el aire de forma coordinada. Ya entrada la noche, los helicópteros que transportaban la fuerza de extracción, integrada por agentes del orden y personal especializado, iniciaron su aproximación hacia Venezuela, volando a baja altura, a unos 30 metros sobre el nivel del mar.
A medida que se acercaban a la costa venezolana, Estados Unidos comenzó a superponer capacidades proporcionadas por Spacecom, Cybercom y otros componentes interinstitucionales, creando un corredor aéreo seguro. La fuerza estaba protegida por aeronaves F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, bombarderos B-1, plataformas de apoyo y numerosos drones pilotados a distancia. Conforme la operación se aproximaba a Caracas, el componente aéreo conjunto comenzó a neutralizar los sistemas de defensa aérea venezolanos, garantizando el paso seguro de los helicópteros hacia la zona objetivo. El objetivo del componente aéreo fue claro desde el inicio: proteger a los helicópteros y a la fuerza terrestre, llevarlos al objetivo y traerlos de regreso. Al cruzar la última zona elevada, ocultos por la niebla, la evaluación fue contundente: el factor sorpresa se había mantenido intacto. A las 2:01 de la mañana del 3 de enero, hora de Caracas, los helicópteros ingresaron a baja altura al complejo de Nicolás Maduro. La fuerza de aprehensión descendió y avanzó con rapidez, precisión y disciplina, aislando el área para garantizar la seguridad del personal mientras se ejecutaba la operación. Durante el ingreso, los helicópteros fueron atacados y respondieron con fuego defensivo abrumador. Una de las aeronaves resultó impactada, pero se mantuvo en condiciones de vuelo. Mientras la operación se desarrollaba dentro del complejo, equipos de inteligencia aérea y terrestre proporcionaron información en tiempo real, permitiendo que la fuerza se desplazara con seguridad en un entorno altamente complejo, bajo cobertura permanente de aviación táctica. Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y fueron detenidos por el Departamento de Justicia, con apoyo del ejército estadounidense. La operación se ejecutó con precisión quirúrgica, sin bajas estadounidenses. De acuerdo con información conocida posteriormente, los enfrentamientos registrados durante el ingreso y la extracción dejaron bajas entre fuerzas venezolanas y personal de seguridad cubano presente en el complejo. Fuentes internacionales reportaron la muerte de al menos 32 militares cubanos vinculados a labores de escolta y seguridad, mientras que las bajas venezolanas, entre personal militar y de seguridad, se estimaron en varias decenas, sin un balance oficial único y definitivo. Una vez asegurados los detenidos, la fuerza inició la fase de extracción. Los helicópteros evacuaron al personal, mientras aviones de combate y drones proporcionaron cobertura aérea y fuego de supresión durante la retirada. La fuerza se exfiltró con éxito y abandonó el espacio venezolano. A las 4:29 de la mañana, hora de Caracas, los helicópteros ya se encontraban sobre el agua con los detenidos a bordo, quienes posteriormente fueron trasladados al USS Iwo Jima. El USS Iwo Jima se detuvo en Guantánamo Bay, con Nicolás Maduro y Cilia Flores a bordo, antes de continuar el traslado hacia Nueva York, como parte de los protocolos de seguridad y coordinación judicial. En la base, personal médico-militar certificó su estado de salud, mientras oficiales jurídicos verificaban la cadena de custodia y formalizaban la detención bajo jurisdicción estadounidense. Concluidos esos procedimientos, el Departamento de Justicia fue notificado y activó el proceso judicial. De inmediato, se coordinó el traslado final por vía aérea, con medidas de seguridad previamente definidas. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a una aeronave militar, esposados y bajo custodia permanente, y posteriormente transferidos al sistema judicial federal. Horas después, ambos fueron presentados ante un juez federal. Se les leyeron los cargos preliminares y, con esa comparecencia, el caso abandonó definitivamente el terreno político para ingresar en la esfera judicial. Tras su primera audiencia, celebrada el 5 de enero de 2026, en la que se declararon no culpables, el juez fijó la siguiente vista para el 17 de marzo en el Distrito Sur de Nueva York. Al momento de la publicación de este audiovisual, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano, en Brooklyn,
Nueva York, bajo custodia del Sistema Judicial Federal de Estados Unidos. Tras su primera comparecencia ante la Corte, ambos esperan la segunda audiencia, mientras el proceso judicial continúa su curso. A miles de kilómetros de allí, Venezuela sigue sumida en la incertidumbre. Las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad permanecen bajo control del chavismo, ahora bajo la presidencia provisional de Delcy Rodríguez. Los presos políticos continúan en las cárceles, y un país entero observa, en silencio, el desarrollo de los acontecimientos. Para los venezolanos, por ahora, solo queda la memoria, la dignidad y la solidaridad. El futuro aún está por escribirse.